las 10:07 aquí en la Radio Ancoa. Y si usted anda con ganas de estornudar, no es el único ni la única, porque las alergias son complicadas en este tiempo. Y estamos con el doctor Julio Barrios. ¿Cómo está, doctor? Gusto de saludarlo. Hola, Raulito, muy bien, gracias. ¿Y usted Tenía cómo una hora está? médica a las 10 de la mañana y aquí estoy. Sí, muy bien, pues así bien, cumpliendo bien con los horarios. Sí, muy bien, ordenadito. Ordenadito. ¿Cómo ha estado? Bien, súper bien. Saliendo de las fiestas patrias, que ya recuperándonos de todos los desórdenes, de los cambios de horario, cambios de alimentación. De las gastritis. De las gastritis, sí, pues todos los impactos en la guatita. Y ya encontrándonos con esta explosión de naturaleza que es la primavera. A ver, yo creo que una de las siempre uno sabe que va a subir un par de kilos para fiestas patrias. Entonces la idea, por lo menos la que yo hago, es ponerme a fines de agosto, empezar con un plan de bajar 1 kilo. Ajá. Entonces llego a la fiesta patria ahí por el 15 con 1 kilo menos. Entonces ahí subo 2 kilos y quedo con 1 kilo de más, que intento después bajarlo. Sí, pues buena técnica y buen consejo a seguir. Prepararnos para lo que viene. Ahora voy como con 800 gramos de más todavía, pero hay que llegar ahí. Pero es bajable, es bajable. Son bajables. Así ya, es. pero después vienen las alergias. Pues. Claro, si así, bueno, finalmente en la medicina nos pasamos de mes en mes, de tema en tema, porque hay cosas que son temporales y obviamente la primavera y las alergias son una de ellas. Pues tienen que ver mucho con el clima, con el cambio de temporada y por supuesto con el cambio de la naturaleza, que es la floración de tantos árboles y plantas que hay. Yo sacaba la conclusión, pero no tengo ninguna cuestión más, pero casi siempre cuando converso con la gente que tiene alergia, le pregunto ¿cuándo naciste? Me dice en agosto por ahí. Entonces yo sacaba la cuenta, a ver, los niños, cuando están chiquititos pasan 2 o 3 meses, los saco y respiran todo esto, a lo mejor se ponen más alérgicos, pero no sé. Es una teoría sí, loca, ¿no? Es una teoría, habría que estudiarla un poco en profundo, sí, claro. No deja de ser ilógica, es verdad, pero no, por lo menos no hay ninguna relación en cuanto al mes que uno nace y más alergias que tenga. Lo que sí tienen que ver mucho es la exposición a ciertos alimentos, ciertas infecciones en los niños que van desarrollando niños, o en este caso adultos, con más alergia. Y obviamente la genética, me refiero si hay pacientes que tienen parientes con alergia, también desarrollan más alergias dentro de lo habitual. Como dice el doctor Barrios, mamá leona, papá león, hijo león. Hijo león, habitualmente vas a ser, así es. Sí, la genética se manifiesta. Alérgico el otro. Exacto. Sí, habitualmente se manifiestan las alergias así, pues los papás tienen su hijo y por supuesto se manifiestan ciertas enfermedades y la alergia es una de ellas. Claro, y debe ser bien complicado. Yo no soy alérgico, menos mal, digamos, porque uno ve que la gente le da el estornudo y tiene que estar hablando. Imagínense, estoy hablando y me pongo a estornudar, equipo. Claro, bueno, de las alergias, lo que podemos pensar que hay alergias respiratorias y esas son las que afectan la garganta, la nariz, los estornudos, por supuesto, pero también hay alergias de otras partes del cuerpo. Me refiero a alergias en la piel y también hay alergias digestivas. Aunque hoy día vamos a hablar de las alergias respiratorias, por lo menos. Pero sí hay que saber que las alergias también atacan otras partes del cuerpo. Uy, pero estoy desayunándome yo con estas alergias digestivas, alergias tobillescas y otra cuestión, no sé por dónde van. Exacto, sí, pues de hecho hay alergias de los alimentos, por ejemplo, alergia al maní, alergia a las almendras, a los frutos secos. Menos mal que a ese no les tengo porque soy tremendo al lado de los frutos secos. Es bueno para los frutos secos, sí, bueno, yo también me gustan, pero hay alergia a los alimentos también, así que es un tema importante que a veces se confunden con colon irritable y podemos conversar un poco más allá de eso más adelante, pero también hay alergias digestivas y eso es importante saberlo. Entonces, el sistema inmunológico, que para explicarle un poco lo que son las alergias son un desorden del sistema inmune, donde el cuerpo, en este caso las defensas, reaccionan de forma exagerada frente a algunas sustancias químicas, que habitualmente las personas no responden tan intenso. En este caso una persona alérgica sí responde intenso, y dependiendo de dónde sea la alergia es como es la respuesta. Por ejemplo, si yo estoy hablando de alergia respiratoria, la respuesta es en la nariz, la garganta, picazón, moco, congestión, obstrucción muchas veces. Si la respuesta es en la piel, viene picazón, ardor, a veces rojez, y obviamente a veces incluso pueden haber lesiones más visibles. Y también si es digestiva ya pueden haber malestares como por ejemplo hinchazón, dolor, malestar, estitiquez, etc. Así que dependiendo de dónde sea la manifestación de la alergia es cómo se manifiesta. Pero el tema concreto es que también hay alergia respiratoria y la alergia respiratoria hay que estar atento a ella para conocerla y actuar a tiempo.
estaba ocurriendo, no sé, porque a veces se ocurren cuestiones, si hay una comida que a uno no le gusta, dice, tengo una alergia a esta comida, entonces tiene una chiva perfecta para no comérsela si no le gusta, digo. Ah, bueno, si lo ocupamos como excusa, como chiva, sí puede ser. Pero no, pero hay que estar atento, porque claro, las alergias alimentarias puntualmente, sí, claro, pero las alergias respiratorias también pueden llegar a causar la muerte. Una crisis alérgica. ¿Tanto sí? Claro. Sí, claro. Por ejemplo, una persona que es alérgica a algún alimento y lo consume, puede llegar a obstruirse de tal forma la garganta, porque es una reacción a la alergia, que no me entra el aire. Entonces puede morir de un paro respiratorio porque no respira. Es lo que ocurre, por ejemplo, con algunos medicamentos, personas que son alérgicas, por ejemplo, a la penicilina, que si no saben que son alérgicos, le inyectan penicilina y puede desarrollar una crisis alérgica, y ahí es cuando dicen, oye, se murió porque era alérgico a la penicilina. En realidad no es la alergia en sí mismo, o sea, la penicilina en sí mismo lo que lo mató, sino es que la alergia desencadenó una crisis en la garganta, se obstruyó la garganta y la persona no respiró. Y eso es lo que lo mató finalmente, un paro respiratorio. Varias veces, a veces un médico me pregunta, ¿alérgico a qué es? Yo la verdad es que no sé si soy alérgico a algo, no, capaz que sea, pero a la penicilina no, esas cosas, pero de repente uno puede ser alérgico a algo que ni sabe. Claro, efectivamente. Bueno, uno va descubriendo que es alérgico cuando la alergia se manifiesta frente a esa sustancia, claro, pero si uno no está expuesto a esa sustancia, claramente no sabe si es alérgico o no. Pero las alergias más habituales y que son en esta temporada son la alergia al pasto, al polen, alergia a algunos árboles, sí, pero principalmente al polen. Y en Santiago, por ejemplo, nos toca mucho con el plátano oriental. Los y aquí también, ¿no? Sí, es que acá por lo menos hay un poco más de ventilación. En Santiago, con tanto edificio, no se ventila mucho y el aire está pero colmado del polen del plátano oriental. Bueno, acá también, en todo Chile, o en muchas partes de Chile, hay plátano oriental. Y mucha gente es alérgica. Y son bonitos, pero el problema es que si uno es alérgico no le va a hacer ninguna gracia el plátano oriental en este tiempo, especialmente. Sí, son bonitos, crecen rápidos y son bien decorativos. Pero justamente la alergia, una de las mayores alergias y más frecuentes respiratorias vendría siendo el plátano oriental, por ejemplo. Ahora, ¿qué soluciones hay sobre todo este tema? Porque podemos hacer un diagnóstico de todas las alergias, pero ¿qué hace el pobre alérgico? Bueno, dentro de lo que principalmente uno recomienda es no exponerse a lo que uno es alérgico. O sea, si soy alérgico al plátano oriental, tratar de no exponerse. ¿Cómo saco los plátanos? Andan por todos lados. No, pero por ejemplo tratar de no exponerse. Por ejemplo, andar por otro lado, andar con las ventanas cerradas si es que ando en auto. Tratar de circular en ese lugar en los horarios de menos calor o menos viento, porque el viento y el calor van a ayudar a que se levante el polvo con el polen y finalmente lo respire. Y bueno, de tratar de exponerse lo menos posible. Cuando obviamente no es tan posible eso, o pese a que yo me evite exponerme, igual desarrollo alergia, ya uno empieza con los tratamientos como tal, como medicamentos antialérgicos. Y ahí hay una amplia gama de medicamentos para la alergia. Claro, porque estaba pensando, uno dice, a ver, yo voy a eliminar, no pasar por lugares donde hay plátanos orientales. Voy con un amigo, vamos con Carlos para allá, y yo le digo, ¿sabes? Me voy a ir por otro lado. Y es que fregado este tipo. Claro, porque uno cuando no tiene la alergia anda por cualquier parte, no se ocupa de eso, pero el alérgico sí va a tener que preocuparse de eso. Pero claro, porque, o sea, la persona que tiene alergia sabe lo que significa exponerse al plátano oriental, por ejemplo, en este caso. La picazón de ojos, de la nariz, congestión, a veces la garraspera, no pueden respirar. Y sumémosle otros agentes que no es que generen alergia, pero sí pueden inflamar o congestionar más: el polvo, el smog, el humo, que también van sumando como irritantes de la vía respiratoria y finalmente nos obstruimos más. O sea, el alérgico lo pasa mal y por lo tanto una de las formas de evitarlo es no exponerse a estas sustancias. Ahora, ¿esto es un par de meses, no? ¿O el plátano oriental, por ejemplo, parece que es septiembre, octubre, por ahí, me parece? O sea, si uno es alérgico, claro, exactamente, es una temporada, no es todo el año. Menos mal. Pero muchos me preguntan, me dicen, Doc, ¿por qué hay más alergia en esta época? Porque en esta época es donde floran los árboles, donde floran finalmente muchos pastos y nos exponemos mucho polen. Entonces las personas alérgicas se exponen a la sustancia de la cual es alérgica. Sin embargo, durante el año también hay personas que tienen alergia a otras sustancias que no tienen nada que ver con la floración. Por ejemplo, alergia a otros pastos que están durante el año, alérgico a otras plantas que están durante el año y no necesariamente a las que están florando en primavera.
O sea, las alergias se pueden manifestar todo el año, dependiendo a lo que uno es alérgico. Ahora, música de preguntas. Si uno no es alérgico durante 40, 50 años, de repente, ¿puede empezar a ser alérgico? O si ya no es alérgico, no es alérgico nunca. Sí, uno puede ser alérgico no necesariamente desde el día 1 de vida. O sea, puedo ser alérgico. Puede llegar después, así es. O sea, porque no podemos cantar victoria entonces. No, para nada. Y de hecho las alergias a veces pasan por periodos de más actividad y de menos actividad. O sea, me refiero a están más intensas o están más suaves. Mucho tiene que ver en esto el estrés. No sé si lo has escuchado. No, pues parece que el estrés anda con todo metido. Sí, el estrés, una de las particulares, detrás de las alergias, finalmente lo que está causando el desorden la alergia, el desorden es el del sistema inmunológico. Por lo tanto, cuando el sistema inmune está desordenado, se manifiesta la alergia. La pregunta es, ¿qué desordena el sistema inmunológico? Una de ellas es el estrés. ¿Y cómo lo arreglamos? Bueno, el estrés hay que tratar de tranquilizarse. Claro, tratar de controlar la causa que nos causa el estrés, y dentro de lo posible, por supuesto, pero hay que saber por lo menos que cuando ando más estresado, es posible que ande más alérgico. No porque el estrés genere alergia, sino porque el estrés desordena las alergias o el sistema inmunológico, y el sistema inmune desordenado se manifiesta con más alergia. O sea, sería bueno cada vez que me da alergia retroceder un poquito qué es lo que hice, qué me pasó, qué respiré, qué comí, no sé, como para determinar qué me pasó, llevar anotadito. Después le da alergia, no, esos elementos no estaban, ya, exculpémonos. Claro, esa es una forma muy buena de ir detectando finalmente a qué soy alérgico, porque uno a un paciente alérgico lo puede estudiar, hay exámenes que se piden, como un test cutáneo, por ejemplo, o exámenes de sangre para ver cómo están las alergias. Sin embargo, un método muy fácil de hacer es lo que acaba de mencionar usted. El tema concreto es si es que me pareció la alergia, qué es lo que estaba haciendo, qué comí, dónde estaba, qué crema me puse, claro. Estaba estresado, qué ocurrió finalmente. Interesante eso. Sí. Bueno, estamos conversando con el doctor Julio Barrios, que va a estar el lunes también, anticipemos un poquito, doctor, va a estar el lunes en el Teatro Municipal de Linares a las 3 de la tarde. Aprovechemos de contar y dejarlos a todos invitados. Claro. Sí, por supuesto. El lunes que viene, ya el lunes 6 de octubre, a las 3 de la tarde en el Teatro Municipal, vamos a estar presentes con Radio Ancoa y Canal 5. Vamos a estar hablando sobre la diabetes, para una invitación a todo el público de Linares, los alrededores, para la familia, por supuesto. Me refiero, pueden ir la mamá, el papá, los nietos, los hijos, los abuelos, etcétera. Y es una actividad totalmente gratuita para que vayan, estén presentes y nos acompañen. Vamos a hablar de diabetes, esto es a las 3. Está programado que dure 1 hora y media, no más que eso, máximo 2, si es que hay muchas preguntas, pero obviamente quedan invitados a que hayan preguntas y las lleven, por supuesto. Claro, una de las cosas que yo he conversado con gente, porque hay varios que me preguntan, como saben que somos de la radio, entonces, si, a ver, es para la gente que tiene diabetes, oye, pero si uno puede prevenirla, es mejor negocio todavía. Bueno, efectivamente, no solamente para las personas que tienen diabetes, sino las personas que tienen también prediabetes, o simplemente las personas que tienen algún familiar con diabetes o que quieran saber más de la enfermedad, de cómo prevenirla, qué es, en qué consiste y finalmente qué hacer. Ahora, hay mucha gente que tiene diabetes y no lo sabe, o no lo quiere saber tampoco. Ambas. Claro, porque... Efectivamente. Sí, pues hay mucha gente que tiene diabetes, pero no quiere ni siquiera, o sospecha que tiene diabetes, pero ni siquiera sabe que no va a hacerse los exámenes. Y por otro lado, gente que tampoco acude y no sabe. Prefiere decir... yo vivo nomás. Claro, el problema es que la diabetes es una enfermedad que mata. Sí, si es que uno la deja suelta. Exacto. Si, como es una enfermedad que mata, finalmente, si uno la deja avanzar, nos termina costando la vida. Claro. Ahora, la diferencia es, si yo la trato, no me va a pasar eso. Y de ahí ahí está la importancia, en el fondo, de saber qué es lo que es la diabetes, cómo tratarla y qué hacer a tiempo. Claro, esto le estamos adelantando entonces datos de esto. Hay una pregunta que dice que el uso prolongado de loratadina, eso sí, usted le entiende más ahí, para calmar las alergias es dañino para la salud y uno puede desarrollar resistencia a la misma. Es una pregunta de lo que estamos hablando aquí. Qué bueno, nos llegó una pregunta del público. Sí. Qué bueno que participen. Ya. Bueno, de partida explicar que la loratadina es uno de los tantos antialérgicos que existen.
Nuestro amigo acá nos pregunta si es dañina para la salud. No, no es dañina para la salud, no es dañina para los riñones, no es dañina para el hígado. Lo que puede producir algunos antialérgicos es producir sueño. Y al provocar sueño sí puede ser dañino desde el punto de vista que podemos conducir bajo un medicamento que nos da sueño y podemos tener un accidente o matar a alguien también, sí, claro, entre matarnos nosotros, por supuesto. Así que los antialérgicos hay que siempre tener cuidado si es que a uno le producen sueño o no. Hay medicamentos antialérgicos que producen más sueño unos que otros y ahí uno como médico va evaluándolo según la información que tenga, pero sí es importante saber para el paciente que no es llegar y tomar antialérgico antes de un viaje, por ejemplo. Yo siempre recomiendo que si uno va a viajar, va a conducir, o el que va de copiloto a veces tiene que estar despierto también para que el piloto se mantenga vigente y se mantenga despierto, alerta. Tratar de no tomar antialérgicos si es que yo sé que los antialérgicos me producen sueño. Así que por ahí va el tema más que nada, pero no es que los antialérgicos sean dañinos para el cuerpo. Y la otra parte es si se puede desarrollar resistencia a los antialérgicos. Sí, es uno de los pocos medicamentos que puede haber resistencia de parte del cuerpo, donde el cuerpo en el fondo, a lo que se refiere la resistencia, es que el cuerpo no va respondiendo de la misma forma a medida que pasa el tiempo. O sea, el efecto cada vez va siendo más suave. Entonces los antialérgicos, muchas personas les pasa que lo toman, el mismo medicamento y finalmente ya no les hace efecto, porque el cuerpo se va acostumbrando a ese tipo de medicamentos. Ahora, eso le pasa a los antialérgicos, no le pasa a otros remedios, no le pasa a los medicamentos de la presión, no pasa con los remedios de la diabetes, no pasa con los medicamentos de la gastritis, suma y sigue. Pasa solamente con los medicamentos de las alergias. Así que, súper buena pregunta y gracias por escribirnos ahí a Radio Ancoa en nuestro programa. Sí, el correo de la Radio Ancoa, la gente lo tiene, se lo sabe, puede escribirnos. ¿Sabe? Estaba recordando recién, no sé, hará 3, 4 años, un día, iba a empezar el noticiero y me dio por estornudar. Pero, ¿qué onda si no me sentía resfriado ni nada? Y viene Viviana y me trae una pastilla así chiquitita, mágica. ¿Tú sabes cómo se llama? Loratadina. ¿Esa misma era? Es que me traen una pastilla, me la tomo, pero sí, mágico, un minuto dejé. Y después, y creo que ando aquí en la mochila, por alguna vez se me da. Yo creo que ya de estar vencido, porque hace como 3 años, pero nunca más me lo he tomado, digamos. Pero eso sí me acuerdo y empezar un noticiero y me dio por estornudar. Sí, bueno, de hecho puede estar vencida, así que ojo con los medicamentos vencidos. Pero eso lo eché y la dejé ahí y nunca más me ha dado. Claro, sí, yo recomiendo no tomar medicamentos vencidos porque pueden claro, no solamente no hacer el efecto que busca uno como persona o como médico, sino que también puede hacer efectos caer mal para otra parte del cuerpo, así que es mejor no consumirla. Pero sí, efectivamente, la loratadina es un antialérgico y ayuda bastante a esas síntomas y molestias de la alergia. Loratadina, no tenía idea de lo que me había tomado, porque así me le trajeron para que lo haga rápido, con un poco de agua. Bueno, cosas que pasan. Ahora es importante, Raulito y amigos que nos escuchan, saber que cuando uno está con alergia, nunca está de más darse una vuelta por el médico, porque a veces no solamente es alergia. A veces las alergias, por ejemplo, las alergias respiratorias, dejan el camino abierto para otras enfermedades, por ejemplo, la sinusitis. Entonces yo puedo tener alergia más otra cosa, una infección en este caso, una sinusitis. Entonces la pregunta es, ¿será solo alergia lo que tengo? Y de ahí es importante ir al médico para ver si es solamente alergia u otra cosa. Si es solo alergia, se trata la alergia. Si es otra cosa, se trata la segunda cosa o tercera cosa. Y habitualmente uno como médico también pide exámenes para aclarar no solamente la alergia, sino por ejemplo, si estoy sospechando en sinusitis, un examen, una radiografía para descartar que haya acumulación de moco en las cavidades. Entonces, en conclusión, es importante ir al médico por mucha alergia que parezca. ¿Sabes? Tenía como 30 años y me dio por comprar una moto. Una moto y andaba bien entusiasmado con la moto. Y un amigo me dice, a ver, tú eres locutor, me dijo, tienes que optar entre seguir siendo locutor o tener una moto, porque te da sinusitis con el viento de la moto, me dijo. No, prefiero seguir siendo locutor y se acabó la moto. Bueno, buen consejo. Sí, súper buen consejo. Yo no sé si ese viento aquí te da sinusitis o no. Claro, o sea, todas las condiciones que enfríen la cabeza, incluido cuando uno anda en moto, el viento frío, por supuesto que enfría la cabeza y eso genera sinusitis. O sea, todas las condiciones que enfríen la cabeza, obviamente van a generar sinusitis. Así que fue buen consejo el de la moto. El de la moto, a lo mejor me va a borrar un porrazo, vaya a ser, porque el de la moto, el que no se ha caído, el que se ha caído, bueno, son las dos características. Además se ahorró hartos problemas no andando en moto, con todos los riesgos que significan. Exactamente.
Bueno, estamos con el tema de los estornudos y todas estas cosas, pero siempre aparecen cosas colaterales. Sí, claro, exacto. Bueno, de hecho así es la vida, pues siempre aparecen más cosas, no es solamente un punto. Pero en cuanto a las alergias, es importante saber que si uno tiene alergia, no está de más saber a qué es alérgico para evitar la exposición, saber que hay tratamientos y saber que si yo tengo alergia también puedo tener otra cosa. Así que siempre es bueno darse una vuelta por el médico. Ahora, las alergias respiratorias, que son las que estamos viendo ahora, las otras han salido de pasadita nomás, pero habitualmente se manifiestan en estos estornudos y cosas así, o se le lloran los ojos. ¿Qué más pasa ahí? Bueno, ¿qué manifestaciones visibles tiene? Sí, generalmente las alergias, Raulito, tienen, dentro de las manifestaciones está la caída de moco, uno anda con agüita como nasal, en el fondo un moco muy líquido. Ya cuando un moco espeso hay que pensar más que en alergia, una infección. Un resfrío, ya. Claro, un resfrío, una sinusitis, etcétera. Pero en este caso, la alergia puede generar moco que caiga por la nariz, obstrucción de la nariz, una nariz que hace como que no respiro, ando como gangoso. No puede respirar. Como que me quedo sin nariz, respiro por la boca, pero como que me quedo con la nariz muerta en el sentido de que no entra el aire. También puede venir picazón. Pica la nariz, en la nariz, y también estos mismos síntomas se pueden ir hacia los ojos, así que puedo andar con picazón en los ojos, lagrimeo, y obviamente ahí porque la alergia está atacando también la parte ocular, o los ojos, por supuesto. O sea, nariz y ojos son básicamente problemas. Oídos, ¿no? También pueden afectar los oídos y también puede afectar, en este caso, la garganta. Así que toda la vía respiratoria alta se puede afectar por las alergias y también la vía respiratoria baja. De hecho, las personas alérgicas también pueden desencadenar crisis de asma cuando están con crisis de alergia. O sea, la alergia no solamente afecta a la nariz, es lo más habitual, pero también puede afectar, como bien decíamos, nariz, garganta, oídos y por supuesto los pulmones hacia más profundo. Ya, ¿se puede hacer algún examen? ¿Cómo sabemos si somos alérgicos a la persona que nos está escuchando en la casa? Hay exámenes de sangre que permiten ver cómo, primero si estoy con la alergia propiamente tal, y la segunda es a qué soy alérgico. Ahí dentro de los exámenes, por ejemplo, está la inmunoglobulina E, que uno pide como examen, que mide los niveles de inmunoglobulina, que son las que suben cuando hay alergia. Entonces hay exámenes para ver si yo tengo alergia, a qué soy alérgico y por supuesto ver si es que hay alguna otra condición que se haya agregado. Entonces uno como médico puede pedir exámenes de sangre para ver la alergia como tal. Segundo, están los test cutáneos, que son estos exámenes que se hacen en la piel para ver a qué sustancia es posible que sea alérgico. Y también hay otros exámenes que son complementarios para ver si es que hay alguna complicación de las alergias, por ejemplo, una radiografía de las cavidades, un escáner podría ser, pero con una radiografía basta y sobra. Ahora las alergias, en los campos cuando uno va, tiene el culén que podría ser, el litre y varias que yo no sé si ese es alérgico entra por la nariz o por el... Por la piel. En fin, por la piel. No, bueno, puede haber alergias, muchas plantas por el polen y uno lo respira, pero también alergia de tacto, al contacto, y son alergias finalmente de la piel. Ya. Y hay algunas plantas que son irritantes en la piel, que no es alergia, pero también deja la irritación y puede dejar incluso heridas. Plantas que tienen como puntitas o raspan la piel y la rompen. Oye, cuando uno tiene 10, 12 años es bastante tontito, ¿eh? Yo recuerdo que una vez fui al campo y siempre hablaban que la gente es alérgico al litre, al coyuay, creo que era, en fin, un montón de cosas. Y yo tomé un poco de litre y me lo refregué en un brazo. ¿Y para qué? Para saber si era alérgico o no. Ah, ya, perfecto. Y después hacer la prueba. Claro, y después tomé otro y me lo eché en el otro brazo para saber a cuál era alérgico, po. Ya. Imagínense si hubiera sido alérgico efectivamente, que bueno, para nada, po. No, claro, podría haber tenido una crisis alérgica en ese minuto. Po. Exacto. Y allá por el Embalsancón, ¿dónde andábamos? Se fue en verano. Otra pregunta. Soy nacida y criada en el campo, nunca tuve problemas de alergia. Hace 10 años vivo en Linares, ahora no puedo ir al campo en la primavera, verano sin sufrir de alergia. Uy, un testimonio de las cosas que ocurren. Claro. Así es. Sí, pues las personas que tienen alergia muchas veces van dejando de lado algunos panoramas, algunas salidas, algunos viajes, justamente porque la alergia se los impide. Sí, claro. Así que a prepararse para la temporada, ya estamos en temporada de alergia, justamente no porque la alergia sea en esta época, sino porque nos exponemos a lo que ya está ocurriendo, que es esta tremenda floración y aparición de polen desde las plantas, obviamente, hacia al aire, por supuesto que nos llega a la vía respiratoria. Y decíamos hace poco que uno podría ser no alérgico hasta los 40 años, de ahí empezó a hacerlo, entonces lo que a ella le pasa...
Ah, sí, pues uno puede ser alérgico en cualquier momento de la vida. De la vida, claro. Exacto, sí, claro. Uno no tenía nada por todas partes, pero de pronto empezó un problema. Claro, porque... Parece que pasa con todas las enfermedades. Bueno, sí, pues todo puede venir, hay cosas más frecuentes a medida que pasa el tiempo, pero las alergias no son muy relacionadas con la edad, sino que son relacionadas más con el sistema inmunológico. Así que cuando el sistema inmune está medio desordenado, vienen más alergias y eso puede ocurrir o más joven, o a mediana edad o más avanzado. Bueno, habría que ir al médico entonces y ver si uno tiene la alergia, si ya no está complicando su calidad de vida, porque se anda estornudando todo el día, un desastre. Claro, y no solamente eso, sino que muchas veces al estornudar, al estar la vía respiratoria inflamada, con las alergias, porque uno podría decir no me la trato, pero cuando uno está con la vía respiratoria inflamada, finalmente lo que deja es el camino abierto para que cuando lleguen los virus, lleguen las bacterias, encuentren un terreno alterado y por lo tanto se ocupen más rápido de esas vías respiratorias. O sea, en el fondo, si me contagio o si me expongo a algún germen, me desarrollo la enfermedad mucho más frecuente o más rápido que cuando no estoy con alergia. Lo que me han dicho los directores de coro y de cuánta cosa que uno canta, que se respira por la nariz. Los médicos dirán lo mismo, me imagino. Respire por la nariz y no por la boca porque entran los microbios y cuánta cosa. Sí, pero pues así es. Pero si uno está con alergia, no puede respirar tranquilamente, tiene que abrir la boca y al final le va a pasar, el aire no entra tan filtrado, tiene un montón de problemas. Entra más frío, uno se cansa, la respiración por la boca cansa mucho más que por la nariz. Y por lo tanto, bueno, basta con las personas, lo cuentan así, las personas que tienen obstrucción nasal, que respiran más por la boca, se cansan mucho más. Así que hay que tratar de mantener todas las partes del cuerpo funcionando bien y una de ellas la nariz, por supuesto. Un buen desafío, pues, doctor. Que todo funcione bien. Bueno, un redondeo general sobre todo este problema que estamos hablando en el día de hoy para estas alergias respiratorias altas especialmente. Bueno, que estamos en un mes de alergias. Las alergias aumentan mucho en esta época de ¿cuándo duran? Todo septiembre, octubre, hasta noviembre, donde está mucha la floración muy fuerte. Y por lo tanto, las personas alérgicas, lo recomendado es, si están con alergia, ocupar su tratamiento habitual de la alergia y si no le está respondiendo, ir al médico porque pueden tener algo más que la alergia, que a veces aparecen complicaciones como por ejemplo una sinusitis. Así que no hay que confiarse en las alergias y bueno, obviamente saber que hay medicamentos, que los medicamentos van causando resistencia, así que no le extraña a una persona, si está ocupando un antialérgico, que no vaya a responder como siempre. Así que en teoría y en conclusión, vamos con las alergias a estar atentos y por supuesto a cuidarnos en toda esta temporada. Doctor Julio Barrio, muchas gracias y nos vemos el lunes a las 3 de la tarde en el Teatro Municipal, donde está invitada toda la comunidad. Así es, por Raulito. Bueno, yo los dejo invitados también. Acuérdense que estoy atendiendo en Macromédica. Estoy viniendo una vez al mes, vengo todos los meses, ya atiendo mañana. Estoy en la mañana atendiendo aquí en Macromédica, en la calle Brasil, frente al hospital. Perfecto. Entonces Macromédica, pero también lo podemos encontrar el próximo lunes a las 3 de la tarde. Pues el lunes. En el gimnasio. No se pierdan. Teatro. En el teatro, no el gimnasio más adelante. Ya más adelante. Por ahora vamos a estar las 700 personas del Teatro Municipal. Vamos a estar el lunes a las 3 de la tarde. Los dejo invitados a todas las familias de Linares, de los alrededores, de tantas ciudades cercanas. Obviamente pueden acompañarnos, una actividad gratuita el lunes a las 3 de la tarde, el lunes 6 de octubre a las 3 de la tarde en el Teatro Municipal de Linares. Y ahí también nos puede ver en televisión ligerito. Vamos a hablar de qué hay de... Ahora en un ratito más vamos a hablar de esos kilitos extra, los que ganamos en temporada de fiestas patrias, a ver cómo los abordamos, qué hacemos y finalmente por qué. Estamos ahí entonces. Gracias, Doc, que esté bien. Gracias, Raúl. Hacemos una pausa, volvemos ligerito.